Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles y bueno, podemos empezar con el estudio y hemos estado hablando acerca del equilibrio entre la gracia y la fe. Esto es algo tan importante porque debemos equilibrar en nuestras vidas dos fuerzas mm, tan poderosas que debemos aprender cuál es la voluntad de Dios, cuál es la estrategia de Dios y cómo es que tú y yo debemos de permanecer en el poder de Dios y sobre todo que lo más importante es que tú y yo queremos encontrar esa respuesta de fe para nuestras vidas. Te voy a invitar a que me acompañes a Efesios capítulo 2, versículo 8. Sabes que la importancia de combinar la fe y la gracia nos va a llevar a ver el poder de Dios que está disponible para nuestras vidas. Porque si nosotros enfatizamos en cualquiera de las dos, y si te inclinas hacia una o si las tomas por separado, no vas a obtener el resultado que estás esperando, porque recuerda que somos salvos por gracia por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, y esto es lo que nos dice la palabra en Efesios 2:8. Entonces, no debes de excluir ninguna de las dos, porque tienes que caminar siempre en ese mismo fluir, en ese mismo sentir, en esa misma conciencia de que somos salvos por gracia y, y esto es por medio de la fe, porque Dios ya lo hizo todo, pero tú y yo debemos de creerlo, porque si tú excluyes una de estas, pues en vez de recibir esa bendición, lo que Dios ya dispuso para ti, ese poder que Dios ya dispuso para tu vida, pues puede llevarte a destrucción porque no tienes un equilibrio perfecto y entonces no puedes saber, no puedes conocer, no puedes entender y no puedes caminar correctamente en fe. Debes de reconocer las cosas que provienen de Dios y también debes de reconocer qué es lo que el diablo quiere hacer para estorbar tu vida. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que hacer la parte de someternos a Dios por su palabra, por el ejercicio de conocerla, por el ejercicio de meditar en ella y entonces poder tener pleno conocimiento de su palabra para poder yo someterme a la verdad del Evangelio de Jesucristo. No que le des tú la interpretación que tú quieras o lo que se te pueda venir a la mente que te puedas imaginar. Pero entonces este es un complemento perfecto de la palabra en donde debemos de equilibrar la fe y la gracia, no enfatizar sobre una o sobre la otra. Y es por eso que debemos de someternos a Dios a través del conocimiento de su palabra para obtener los resultados esperados, para poder ver el poder de Dios disponible para tu vida. Tienes que resistir al diablo por la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto forma parte de saber quién eres, tu identidad, hacia dónde debes de caminar, tener la certeza y la seguridad. Si nuestros pensamientos estuvieran inundados, saturados de la palabra de Dios, estoy segura que ninguno equivocaría en su vida y entonces veríamos puros resultados, como muchos dirían, positivos, buenos, porque entonces estaríamos comprobando la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta a través de pensar solamente en eso. No sé, se me viene a la mente como el que pienses, como esos robots que están ya programados para solamente hacer eso, una cosa, una cosa. Entonces imagínate que a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la verdad, trayendo un equilibrio entre la fe y la gracia y la fe, tú y yo estarnos ejercitando en esto y estar pensando solamente en eso como algo programado, algo ya decidido y definido para nuestras vidas, seguramente no equivocaríamos, ni tendríamos consecuencias como enfermedad,
como depresión, como todo aquello que lleva al hombre a esa mentira precisamente de esa lucha que está en nuestras mentes, esa batalla espiritual, que es la mentira del diablo, que él anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y entonces lo más importante es poder conocer que si tú cooperas con esos pensamientos negativos, que si tú te enfocas y desvías tu mirada, inclinas tu oído hacia la mentira del diablo, hacia las cosas negativas, hacia los problemas, entonces no vas a estar en la posición de ser un ganador, una persona que está caminando en victoria. Pero si mantienes tus pensamientos en la palabra de Dios, en su voluntad, en conocerle, en entenderlo, entonces está siendo transformado por medio de la renovación de tus pensamientos. Y entonces puedes comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y entonces verás la manifestación de ese poder de Dios que está disponible para nuestras vidas el día a día. Pero tenemos que traer ese balance perfecto, ese equilibrio perfecto. Por eso es importante someternos cuando viene una situación difícil, no dejarla entrar, porque cuando tú cooperas con que sucedan las cosas malas en tu vida, esto es, como diríamos, que a lo mejor se oye fuerte, cooperar con el diablo para que las cosas que son malas influencien o sucedan en mi vida. Eso es cooperar. ¿Por qué? Porque le estás poniendo atención, porque estás distrayéndote de la verdad de Cristo, de su palabra, de quién eres en Cristo Jesús. Entonces tienes que aplicar la palabra, tenerla fresca en tu mente. Entonces decir, no, la palabra en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él va a huir. Fíjate, tuve la oportunidad de platicar con una amistad, con una amiga, y teníamos mucho tiempo de no vernos y de platicar. Entonces, platicando un poquito de lo que estamos haciendo, ella, nosotros, eh, nuestro propósito de estar compartiendo la palabra de Dios para conocer la verdad. Y le estaba compartiendo las verdades que hemos estado meditando, que hemos estado hablando, que hemos estado estudiando todo este tiempo. Y, y entonces cuando le compartí ciertos versículos tales como 1 Juan 4:17, que como Jesús es, somos nosotros en este mundo, que Dios envió eh, a su espíritu, a nuestros corazones, son cosas que ella sabe porque es una persona que ama a Dios y que conoce su palabra, pero no le hacían clic y entonces dice, me está sacudiendo. Y entonces ella me decía, ¿y entonces por qué la gente se enferma? ¿Y entonces por qué estamos teniendo consecuencias de esto y de lo otro? Y entonces dice, me sorprende porque es la verdad de la palabra, lo conocemos, pero no lo estamos aplicando. Y entonces cuando nosotros no lo estamos aplicando a nuestra vida, no estamos cooperando con la verdad de la palabra a favor nuestro, con el comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y entonces tú cooperas con que no estás resistiendo al diablo y entonces él está metiéndote en un juego, en un engaño y puedes tener consecuencias de situaciones malas porque no estás permaneciendo en tus pensamientos, dejándoles gobernar o ser gobernados por la palabra de Dios, que es la verdad. Y es lo que te decía ahorita, si estuviéramos programados como esos robots que estamos solamente pensando en la palabra de Dios, operando en la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios, pase lo que pase, tu pensamiento no va a cambiar, tu actitud no va a cambiar porque estás programado para actuar así, para actuar así. ¿Qué no lo dicen a veces algunas personas cuando tienen alguna situación? A mí me ha tocado vivir cierto tipo de situaciones en donde dicen, ay, parece que está programado nada más para hacer eso, eso y nada más. Y no se bajan de su caballo porque están programados, estuviéramos solamente permaneciendo en la palabra de Dios, en los pensamientos de Dios, sometiéndonos a Dios, pues en esta vida solamente estaríamos experimentando lo que ya está disponible para nosotros, que es el poder de Dios. Así es que es importante que estemos meditando en esto, porque esa debe de ser la respuesta de fe para nuestra
nuestras vidas. Primera de Pedro 5:8, como lo comentaba ahorita. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, si tienes una situación difícil, conociendo la verdad de la palabra, conociendo la sabiduría de la palabra y qué es lo que debemos de hacer, pues entonces debemos de entender que si hay una situación que está rebasando y son cosas, entonces quiere decir que tú le estás permitiendo a Satanás que él venga y te lastime, porque tienes Dios que es poderoso, tienes el Espíritu Santo, que es el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos, que mora en ti. Y entonces, ¿por qué le permites a las situaciones que te afecten? Que no tenemos la palabra, que no tenemos el Espíritu de Dios y que no tenemos el conocimiento correctamente. Entonces, y no puede su consentimiento ni su cooperación. Entonces, debes de ponerte en el lugar correcto y entender lo que nos está diciendo la palabra para que tomemos la posición correcta y seamos cautelosos y entonces podamos vivir en ese poder de Dios. Salmo 78, 41 nos habla de lo que hacían los israelitas y lo que hicieron cuando salieron santos de Israel. Ellos en sus corazones, aunque Dios los había sacado de la esclavitud, del maltrato, de la pobreza, de todo lo que afectaba sus vidas grandemente, ellos en sus corazones regresaron aquí a Egipto. Ellos querían estar allá, como decir, mira dónde nos trajiste, estábamos mejor allá, no teníamos más cosas. Y entonces provocaron a Dios y limitaron al Santo de Israel. Limitaron, le pusieron límites a la voluntad de Dios, le pusieron límites al poder de Dios, a lo que Dios ya les había regalado, a lo que Dios ya les había eh, llevado a tomar la victoria en sus vidas. Entonces, Dios no quiere imponer su voluntad sobre tu vida. Él no quiere que te sientas como una obligación que tengas que hacer las cosas. Él nos ha dado libre albedrío, pero nosotros tenemos que cooperar con Dios, con su palabra, con el conocimiento de su palabra, para poder ver su voluntad manifestada en nuestras vidas. De otra manera, si no cooperamos y si no lo hacemos de esta manera, nunca va a suceder nada, porque el Señor ya nos concedió todas las cosas, todas Él ya lo proveyó en la cruz del Calvario. Todas las situaciones para ser resuelta, Dios ya lo proveyó en la cruz del Calvario, pero necesitamos conocerlo y entenderlo, y no solamente basarnos en un solo versículo como Isaías 53, 3, 4, 5 y 6, que hablan del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Se está entrecortando. Calvario, que por ser... Ok, tenemos, ahí se oye mejor. Sí, Tenemos que tener el conocimiento perfecto de la palabra de Dios para poder entender cuál es su voluntad y cooperar con la palabra para que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas. Deuteronomio 7:17 nos dice la palabra: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo,
no puede traer libertad a tu vida si tú no cooperas con la palabra. Si en tu vida hay incredulidad, si en tu vida hay temor, si en tu vida hay duda, tú tienes que optar, tú tienes que decidir optar por la voluntad de Dios y hacer a un lado todo aquello, todo concepto y toda doctrina equivocada, aún porque al estar meditando la palabra de Dios, pero al no conocer el contexto, al no conocer qué es lo que es antes, qué es lo que se habla después, te puedes perder con un solo versículo, te puedes condenar, puedes tener una vida terrible porque te mantienes en una mentira, en un concepto equivocado. Pero el a la duda, pues esto va a ayudar a que tú mermes, a que no estés ganando, y esto te puede llevar a tener consecuencias de estar cooperando con las cosas malas que el diablo tiene para engañarte, y entonces que no seas victorioso. Primera de Corintios capítulo 15, versículo y 10. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, Dios conmigo. Estamos hablando de Pablo, quien persiguió a la iglesia. Y esto lo vamos a poder encontrar en Hechos, capítulo 2, 37. Si quieren, anótelos. Ahí van a encontrar cómo sucedió desde la muerte de Esteban, que Saulo participó de ella, y finalmente en el capítulo 9 de Hechos, versículo 5, te voy a dar los versículos, Hechos 2, 37, Hechos 7, 55 y 56, al 58, al 60, ponle. Hechos 7 del 55 al 60 y Hechos 9, 5 hasta que el Señor alcanza a Saulo y tiene un encuentro poderoso y maravilloso con el Señor. Y entonces Saulo, por la gracia de Dios, deja de perseguir a la iglesia, de matarlos, de encarcelarlos, de perseguirlos, y se convierte en un siervo del Señor Jesucristo. Así es que este equilibrio entre la fe y la gracia es por el escuchar la palabra de Dios. La gracia es la misma para todas las personas, pero la verdad es que no todos trabajan con ese empeño, con ese esfuerzo para ver cuál es el propósito de Dios, para poder entender, para poder conocer el plan de Dios para sus vidas. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y este plan perfecto es superior a cualquier cosa que tú pudieras imaginarte, a cualquier cosa que tú pudieras planear por tu propia cuenta. Tú tienes que seguir la palabra, tú tienes que conocer la palabra, tú tienes que entender y descubrir lo que Dios ha hecho por gracia para tu vida, lo que es su propósito, lo que Él ya ha provisto, lo que es su voluntad. Esa es la gracia, eso es lo que Dios ya hizo por nosotros, ya nos concedió todas las cosas, ya tuvo un propósito perfecto, un propósito maravilloso, pero ahora lo que nos toca a nosotros, ¿qué es lo que sigue? Luego, tiene que haber una respuesta adecuada de parte de nosotros a la palabra, al conocimiento de ella, a la revelación, a la sabiduría de Dios a través del conocimiento. Y entonces, una vez que tú y yo cooperamos con la palabra de Dios y que nos enfocamos en ella, esto es a lo que la palabra de Dios, a lo que las escrituras, a lo que la Biblia le llama
fe. Y entonces esa es la respuesta, la fe a la gracia. Y entonces trae un perfecto equilibrio para nuestras vidas. Amén. Pues bien, con esto terminamos. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. Dice tu palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén.